Muy buenas noches, doctora. Hoy voy a explicar sobre lo que son los procedimientos familiares, que es la interferencia y la elección parental, y por último un caso que tuve experiencia en, en verlo. Bueno, lo que son los procedimientos familiares se da más que todo en los casos de violencia familiar o violencia intrafamiliar. Esto en el caso de que se, se maneja mucho que son la medicina legal y la medicina y la psicología forense. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando la fiscalía o el Ministerio Público llega a un caso en materia de violencia familiar especializada en este delito del artículo 272 bis del Código Penal, hace referencia de que cuando llega un caso, lo que se toma son dos cuestiones. Uno, la violencia física, si en caso que estuviera la agresión, en este caso puede ser la agresión entre cónyuges, entre parejas, enamorados, o en el caso también de jóvenes, de novios, se da la violencia familiar. Ahora, también se da lo que es en este tipo, también la violencia familiar, pero en niños, agresión a niños. De esta manera igual se aplica este tipo penal. Ahora, en ese sentido, cuando llega un caso, pues se trata de la manera efectiva, es decir, se realiza primero los requerimientos correspondientes. Si se trata de una violencia física o de una violencia psicológica, eso lo va a determinar la víctima, de cómo se ha planteado. Si en el caso de cónyuges o su pareja lo ha pegado, entonces va a ser una violencia física. Ahora, si fuera una violencia psicológica, pueden ser insultos, pueden ser eh, tal vez dañar las emociones de la persona, de la víctima, con los insultos, palabras que le puedan agredir a ella de esa manera que se sienta ofendida, que se sienta lastimada y que pueda bajar toda la moral y que se pueda sentir estos rasgos psicológicos, esos trastornos psicológicos como depresión, tristeza, entre otras. De ahí se lo va a terminar lo que es el informe psicológico. Este informe psicológico va a ser como medio de prueba para determinar, determinar que si la víctima sufrió violencia psicológica y para una próxima imputación al sindicado, al agresor. Ahora, existe una ley, la ley 348, que se trabaja de manera efectiva. ¿En qué sentido? En que cuando se presenta un caso de violencia va a tratar de la manera de que se van a medir las medidas de protección hacia la víctima. Esto quiere decir en su artículo 308, su artículo 308 mencionará las medidas de protección que la víctima se va a beneficiar. Es decir, esas medidas de protección va a hacer que el agresor no esté dentro del domicilio. También el agresor dentro de un radio de 8 metros tampoco se puede acercar a la víctima. También si tiene la víctima en estado de recreación, como hacer, va al gimnasio, entonces tampoco el agresor puede acercarse al gimnasio en un radio de 8 metros. Ahora, eh, pasamos lo que son la interferencia y la alienación parental. En estos casos son más evidentes de que se puedan presentar eh, en los casos de divorcio, los que suelen ser afectados son los niños, los menores de edad. Aquí se procede de manera no enfocada en el divorcio de los padres. El divorcio de los padres es un proceso fácil, que no dura mucho, pero ¿qué es lo difícil de este proceso de divorcio? Los hijos, los menores de edad. ¿Qué pasa con ellos? Ahí es donde se va a la alienación parental o en la interferencia parental. Es decir, que hay muchos papás que prefieren dejar a sus hijos a la madre, la guardia y custodia. Hay papás que luchan por la guardia y custodia de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Hay papás que dicen que te vas a quedar conmigo, que esto, que lo otro, y yo te voy a dar más cosas que tu mamá, etcétera. Entre otras se juegan así. Ahora, ¿pero quién lo va a determinar? Va a ser el juez familiar que determinará quién va a dar la guardia y custodia del menor. Ahora,
puede determinar esa decisión del juez mediante una evaluación psicosocial al menor, que esto prácticamente lo realiza el SLIM, que determina este informe psicosocial del menor, y en base a este informe psicosocial va a determinar el juez quién se queda a la guardia y custodia. En estos procesos de divorcio solamente los que más sufren, los que más suelen ser afectados son los menores de edad. Y por último, un caso de violencia sexual. Como ya he habido mencionado, yo en experiencia trabajaba en la fiscalía en violencia, justamente violencia familiar y doméstica. En esa materia especializada se presentaban casos cada día de violencia. Hubo un caso en particular que me llegó personalmente, me llegó al corazón, o de manera que me puse muy triste, porque era de un caso de una menor que había recibido violencia de su padre, agresiones de su padre, y que de esa manera este caso se ha trabajado de lo más rápido posible, porque al fin y al cabo yo fui el que me encargué del caso, exclusivamente de ese caso, para otorgar todas las medidas de protección que la ley también facultaba a los menores, y que se pueda llegar a lo que es la imputación del agresor. Al fin y al cabo se ha demostrado que sí ha sido agredido, se le ha hecho una declaración, a la menor en cámara Gesell, que efectivamente sí recibía agresión de su padre. Se le realiza también así un informe psicológico a la menor en el UPBT. También se realiza un informe psicológico, así como también un informe psicológico en la FELCB, ambos realizados en cámara Gesell. Todos esos efectivizaban el mismo resultado de que sí recibía agresión física y también que recibía agresión psicológica. En ambos presentaba la menor de depresiones, intentos de suicidio, de querer matarse porque ya no aguantaba a su padre que lo agrediera y que lo insultaba y lo trataba muy mal. Así lo mencionaba también en su relación de los hechos de su declaración. Entonces, al fin y al cabo, se ha demostrado la culpabilidad del señor, y se ha efectivizado el caso hasta llegar a una imputación formal y hasta una acusación ya del Ministerio Público. Es hasta ahí donde pude llegar en el caso. Más allá, ya no sé si tuvo una sentencia condenatoria, pero es ahí donde pude ver este procedimiento, lo cual se basó en todos los informes psicológicos que entraba la psicología forense, así como también la medicina legal. Eso es todo, doctora, de mi parte. Muchas gracias. Hasta la próxima.